Mensaje de amor para salvación. 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 Esta es la primera de 3 lecciones en nuestra serie sobre el evangelismo personal, que tienen que ver las 3 lecciones con el antiguo pacto y ciertas doctrinas equivocadas que se practican en algunas religiones porque no entienden la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Esta primera lección se llama ¿Debemos guardar el sábado? Esta lección está diseñada específicamente para el caso de estudiar con personas que guardan el séptimo día de reposo. Hay varias denominaciones que practican esto, comenzando con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero además de ella, hay varias diferentes sectas que insisten que debemos guardar el séptimo día de reposo, así como todos los 10 mandamientos. Esta lección es la que se puede usar, la que yo trato de usar cuando estoy estudiando con una persona que piensa que se debe guardar el sábado. Hay otros textos que se podrían usar. Muchos de ellos se verán en otras lecciones. Pero esta lección llega al grano. Muchos de los argumentos que a veces presentamos cuando estamos estudiando con personas que creen que se debe guardar el sábado son textos que para ellos no son conclusivos. Son textos que ellos han torcido y han cambiado debido a su concepto de la ley ritual y la ley moral, porque ellos han hecho esta distinción. Pero vamos a tratar en esta lección de llegar al grano sobre el sábado y usar textos que no pueden ser malentendidos, textos que son conclusivos y que llegan directamente al grano sobre este problema del sábado. Así que ahora comenzamos esta primera lección, así como si estuviera enseñando a una persona que cree que se debe guardar el sábado. A propósito, cuando usted va a estudiar con estas personas, no olvide que su actitud es muy importante, que debe ser humilde, que no debe tratar de imponer en ellos su voluntad, que debe hablar con mucho amor y paciencia, entendiendo que ellos sinceramente creen que el que no guarda el día de reposo, el séptimo, que estas personas están condenadas. Y ellos creen que esto es negar la ley de Dios. Así que debemos tener mucha paciencia, pero al mismo tiempo debemos insistir en que observen los textos a mano, que no se vayan corriendo por otros lados. En otra lección vamos a ver algunos de los argumentos que ellos presentan y cómo contestar estos argumentos, pero es muy importante cuando usted se va a sentar a estudiar con ellos, insistir que ellos escuchen primero y que contesten también las preguntas específicas que les hacemos sobre estos textos bíblicos. Hay que insistir un poco para evitar que estas personas se confundan y que se nos vayan por otro lado con la enseñanza. Debemos guardar el sábado. Esta doctrina sobre el sábado puede ser muy peligrosa. En Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12, el apóstol Pablo dice esto acerca de la ley. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice,
el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora, es por lo que el apóstol Pablo dice en este texto que a mí me preocupa mucho que usted piense que debemos guardar el séptimo día de reposo, o sea, el sábado. Porque según este texto, si vamos a guardar una parte de la ley antigua, es necesario guardar todo, sin fallar ninguna vez, en ningún punto. Y si fallamos alguna vez en algún punto, estamos completamente condenados, bajo maldición. Este punto del sábado no es sencillamente un punto opcional. No es algo que, bueno, usted tiene su costumbre y yo tengo la mía, sino que es algo esencial para nuestra salvación. Si lo que usted dice es cierto, que debemos guardar el sábado, entonces no solo debemos guardar el sábado, sino todas las leyes del antiguo pacto, y debemos guardarlas sin fallar ninguna vez en ningún punto. De otra manera, estamos perdidos, estamos condenados. Ahora, es por esto que me preocupa mucho esta doctrina. Esto no es cualquier doctrina equivocada, es algo que me preocupa mucho porque tiene que ver con la salvación eterna. Y esto es lo importante, esto es lo que estamos buscando. No solo estar correctos en cada punto, sino heredar la vida eterna. Quiero sugerirle y quiero que veamos algunos textos que enseñen claramente que el día de reposo, el séptimo día de cada semana, es una de las fiestas quitadas por la muerte de Jesucristo. Quiero que se fije bien en lo que estamos diciendo. Que el séptimo día de reposo, el séptimo día de cada semana como día de reposo, el sábado, es una de las fiestas quitadas por medio de la muerte de Jesucristo. O sea que cuando Cristo murió, esta es una de las fiestas del Antiguo Testamento que ya no tienen validez. En Colosenses capítulo 2, y yo sé que usted probablemente ha escuchado este texto antes, y sé que tiene cierta idea sobre lo que enseña y lo que significa, pero le quiero suplicar que escuche de nuevo este texto y que leamos juntos aquí en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 17. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora yo sé que en su versión antigua dice anulando los ritos, que se refiere a ritos en vez de decretos. Bueno, este punto podemos estudiarlo más adelante, pero supongamos que sean la palabra realmente ritos. De todas maneras, se refiere a ciertas leyes que eran contra nosotros, las cuales eran quitadas, ¿sí? Quitadas de en medio y clavadas en la cruz. Ese acto fue llevado a cabo por nuestro Señor Jesucristo cuando Él derramó su sangre, cuando Él murió por nosotros. El versículo 14 de nuevo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Nos era contraria esa ley, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, hasta el momento hemos visto tres cosas que Cristo logró por medio de su muerte en la cruz. Primero, en el verso 13, el perdón de nuestros pecados. Segundo, en el verso 14, quitar la ley, los decretos que eran contra nosotros, clavándolas en la cruz. Y tercero, despojar a los poderes espirituales satánicos
y triunfar sobre ellos. Luego en los versos 16 y 17 nos exhorta. Por tanto, ya que así es, ya que Cristo perdonó nuestros pecados por su muerte, ya que quitó la ley, ya que despojó a los principados y potestades, por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora aquí dice claramente que no debemos ser juzgados, por tanto no debemos ser condenados, ni debemos juzgar ni condenar a otra persona en cuanto a leyes que tienen que ver con comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahora los judíos en el Antiguo Testamento tenían ciertas leyes en cuanto a las comidas que les eran prohibidas. En el Nuevo Testamento no las encontramos. Tenían también en cuanto a ciertas bebidas. También había días de fiesta que eran necesarias. Lunas nuevas, las fiestas de cada mes, de cada luna nueva. Y días de reposo. Había varios días de reposo, como usted bien sabe. No solamente el séptimo día de cada semana, sino varios. Y aquí habla de los días de reposo. Entiendo que incluye al séptimo día de cada semana, pero lo que yo entiendo realmente no es importante. Veremos lo que Dios dice. De todas maneras, todas estas cosas, todas estas fiestas de luna nueva, días de reposo y varias fiestas que ellos tenían, todo esto dice que es sombra de lo que ha de venir, que no es la realidad, sino que era un tipo, algo simbólico, algo que no es lo verdadero, pero el cuerpo es de Cristo, y todo aquello ahora no tiene vigencia para nosotros. Ahora, yo sé que usted entiende que esto es la ley ritual a que se refiere. Bien, tomemos en cuenta como si fuera la ley ritual, las fiestas. Ahora veamos estas fiestas. Hay un capítulo en el Antiguo Testamento que habla de estas fiestas solemnes. Y es Levítico capítulo 23. ¿Quiere buscar por favor conmigo el capítulo 23 del libro de Levítico en el Antiguo Testamento? Génesis, Éxodo, Levítico. Tercer libro del Antiguo Testamento, Levítico capítulo 23, y vamos a leer juntos lo que la Biblia dice en este capítulo de Levítico, porque en este capítulo tenemos las fiestas solemnes de la ley antigua, la ley ritual, por decirlo así, aceptando su propia definición, que hay ley ritual y ley moral. Veremos esto acerca de los ritos, las fiestas, las ceremonias de la ley. Este capítulo nos presenta las fiestas solemnes de los judíos bajo el antiguo pacto. Así dice el subtítulo y así dice el texto. Leamos. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Nos va a dar la lista de las fiestas solemnes, las cuales serían proclamadas como santas convocaciones. Estas convocaciones, estas ceremonias, estas leyes ceremoniales, estas leyes rituales, estas fiestas solemnes del pueblo de Israel bajo el antiguo pacto son las siguientes. Verso 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Ahora, enfoquemos por un momento este verso. Esto aquí claramente está hablando del día de reposo, que es el séptimo día de cada semana. Vamos a ver en este capítulo otros días de reposo. Vamos a ver varios días de reposo, varios reposos que Dios mandó.
en estas fiestas solemnes. Pero el primer día de reposo que se menciona aquí en este texto, la primera fiesta solemne que se menciona es el séptimo día de cada semana. No hay duda que a esto se refiere el versículo 3. 6 días se trabajará. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de cada semana. Mas el séptimo día, el sábado de cada semana, será de reposo. Aquí está hablando del reposo semanal. Del sábado de cada semana. Del séptimo día de cada semana, día de reposo. Versículo 4. Sigamos con la lista. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, o sea, de vez en cuando. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Aquí tenemos la fiesta de la Pascua y el mes judío en el cual se celebraba esta fiesta de la Pascua, que era una celebración de cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, cuando aquel cordero fue matado y se puso la sangre del cordero en los postes de las casas de los judíos para que al venir la muerte, que no vendría la muerte a los hijos de los israelitas. Y así fue en aquella noche de la Pascua que ellos se salvaron mientras los primogénitos de los egipcios en toda la tierra de Egipto murieron en aquella noche. Y ellos celebraban aquello por la Pascua, la segunda fiesta. En el versículo 6 habla de otra que está íntimamente relacionada con la Pascua. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. El 14, la Pascua. Del 15 en adelante, los panes sin levadura. A Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, o sea que otra vez sería un reposo, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, otro día de reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y así siguen las instrucciones en cuanto al día o a la fiesta de los días de panes sin levadura. Una semana. Esta es la tercera fiesta. En el versículo 15 encontramos la cuarta. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, esto es después de los panes sin levadura, de la Pascua. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas, 49 días. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. La fiesta del nuevo grano, después conocido como el día de Pentecostés, ampliamente conocido en el Nuevo Testamento como el día en el cual vino el Espíritu Santo, después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Entonces aquí tenemos la cuarta fiesta, también en ella hay instrucciones acerca de cómo deben celebrar esta fiesta. El verso 24 introduce de nuevo otra fiesta. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, otro día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Esta es la fiesta de las trompetas, que también incluía un día de reposo. Luego en el verso 27, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Otra de las fiestas que también era día de reposo.
Versículo 34. Tenemos hasta el momento 6. Tenemos el séptimo día de cada semana, la Pascua, los panes sin levadura, el Pentecostés, las trompetas, el día de expiación, y luego en el verso 34, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y sigue con las ofrendas que deben hacer mientras habitaban ellos en los tabernáculos que habían construido para recordar su tiempo cuando estaban en el desierto vagando. Ahora aquí tenemos 7 fiestas. Esta es la séptima. En todas hay días de reposo, hay mandamientos de ciertas cosas que deben hacer, de ciertos, en algunos casos, sacrificios que deben ofrecer, en otros casos no hay sacrificios. Son las 7 fiestas. Ahora, tengamos en mente que el apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 2, como leímos ya, que no debemos ser juzgados en cuanto a días festivos, que no debemos ser juzgados en cuanto a estas fiestas, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, que esto fue quitado por Cristo cuando Él murió en el Calvario, que esto es algo que Él logró cuando estableció el nuevo pacto en su sangre. Ahora, fíjese bien, por favor. ¿Cuál es la primera fiesta solemne mencionada en este capítulo? De estas fiestas que fueron clavadas en la cruz del Calvario, de estas fiestas por las cuales no debemos ser juzgados, de estas fiestas que son nada más sombra y que no son la realidad del caso. ¿Cuál es la primera, según el texto bíblico? Mire, por favor, en Levítico 23, versos 2 y 3. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. ¿Cuáles son? Primero, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Fíjese bien que el mismo lenguaje, en el mismo capítulo, en la misma lista que se aplica a la Pascua, a los panes sin levadura, al día de Pentecostés, a la fiesta de las trompetas, al día de expiación, y a la fiesta de los tabernáculos, el mismo lenguaje, la misma descripción de la misma lista bíblica se aplica al séptimo día de cada semana. ¿Qué es el séptimo día de cada semana? Es una fiesta solemne. Es una santa convocación. Es un reposo dedicado a Jehová. Exactamente como también la fiesta, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura, y otras de estas fiestas que ya hemos leído. Es el mismo lenguaje. Todos son fiestas solemnes, son santas convocaciones. Ningún trabajo haréis, no hay ninguna diferencia. La primera fiesta solemne establecida en la ley según este texto era la del séptimo día de cada semana, y es igual a las fiestas de la Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, las trompetas y las demás. Es una de 7 fiestas solemnes, una de las ceremonias o ritos quitados por Cristo en su muerte. No tiene nada que ver con la moralidad el día de reposo. No tiene nada que ver con la moralidad el día de reposo. El día de reposo no era una ley moral, sino que era una ley ritual, una ley ceremonial. Y al no guardar el séptimo día de reposo no estamos practicando la inmoralidad, sino que estamos reconociendo
que aquello no fue nada más que una sombra, que un símbolo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios estableció un día de reposo en cada semana? ¿Sabe por qué? Posiblemente se está pensando, bueno, porque Él reposó. No. La Biblia dice que Él escogió el séptimo día, porque Él reposó en el séptimo día después de su creación. Pero ¿por qué estableció Dios un día de reposo en cada semana? La Biblia nos explica en Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Y en este texto del Antiguo Testamento también vamos a ver claramente el propósito de tener un día de reposo en cada semana. Fíjese bien, Deuteronomio 5, versos 12 al 15. Esta es la lista de los 10 mandamientos. Esto es cuando Moisés estaba volviendo a repetir la ley que habían recibido allá en el monte, para que ellos recuerden antes de entrar en la tierra prometida sus compromisos con Jehová Dios. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Ahora fíjese en el verso 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ahora, fíjese bien en este verso 15. Lo voy a leer otra vez, porque este verso nos explica por qué Jehová Dios mandó guardar el día de reposo en cada semana. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual, favor de subrayar en su Biblia si no le ofende hacerlo. Yo tengo subrayado, al menos en mi Biblia, las palabras por lo cual, porque estas palabras me dicen ¿por qué? Me están señalando atrás para entender lo que sigue después. Por lo cual, como resultado de esto, por esta razón, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué razón Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo? No conteste todavía. No conteste, por favor. Lea de nuevo el texto, por favor. Usted lea este texto, verso 15. Quiero que tome su tiempo, que lo lea. No voy a hablar por un rato para que usted lea este texto, y cuando volvemos, espero que usted haya ya contestado, y seguiremos con esta explicación de Deuteronomio capítulo 5 y del propósito de Dios en establecer el día de reposo. Pero antes que usted escuche la explicación, quiero que usted vea con sus propios ojos y que conteste en su mente, si es posible, si está con un grupo, que contesten todos los del grupo para ver por qué. No lo que usted piensa, sino lo que dice este texto. Favor de examinar cuidadosamente el texto y contestar en esta base. Continuando nuestro estudio, debemos guardar el sábado en Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. En el versículo 15, espero que usted ya haya contestado, haya estudiado bien este verso. Verá que la razón por la cual Jehová Dios mandó que guardaran el día de reposo era para que se acordaran que habían sido siervos en tierra de Egipto, y que Dios les había sacado con mano fuerte y brazo extendido. O sea, que ellos se acordaran de su esclavitud en Egipto, y que se acordaran
que no fue por esfuerzo ni fuerza humana, sino que fue por esfuerzo de Dios y por el poder de Dios que ellos habían sido liberados de aquella esclavitud. La libertad fue por mano de Dios, por lo cual, por esta razón, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El propósito de Dios en establecer un día de reposo en cada semana fue para que los israelitas recordaran que habían sido esclavos en Egipto y que Dios les había sacado con su poder, no con el poder de ellos. Ahora, creo que usted puede ver claramente que este mandamiento, con este propósito, no tiene ningún significado para el cristiano. No tiene ningún propósito. ¿Cuál propósito podría tener para nosotros, según este texto? ¿Hemos acaso sido esclavos en tierra de Egipto? No. Claro que hemos sido esclavos del pecado, pero esto ya es un símbolo. O sea que la esclavitud en Egipto sería simbólico de nuestra esclavitud en el pecado, del cual hemos sido librados por el poder de Dios. Pero entonces también el día de reposo sería un símbolo, una sombra. Y esto es exactamente lo que vimos en Colosenses capítulo 2, versículos 17. Así como la Pascua era sombra, y esta sombra es cumplida en Cristo Jesús, también era sombra el séptimo día de cada semana como día de reposo. Era sombra nada más. Tenía un significado en las ceremonias, las fiestas del pueblo de Israel, en las cuales ellos conmemoraban diferentes eventos de su historia. En la Pascua conmemoraban aquella noche cuando Dios mató a los primogénitos. En la fiesta de los panes sin levadura conmemoraban su huida con prisa de Egipto. En la fiesta de los tabernáculos conmemoraban aquel tiempo cuando ellos estaban en el desierto, habitando también en tabernáculos. Y en la fiesta del séptimo día de cada semana, estaban recordando que habían sido esclavos en Egipto y que Dios les había librado, les había sacado de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Todos eran fiestas de conmemoración, fiestas solemnes delante de Dios, sombras. Pero el reposo verdadero del cristiano también existe. En Hebreos capítulo 4, versículos 8 al 11, encontramos que el escritor inspirado hace referencia a este reposo que queda todavía para el pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. ¿Cuál es este reposo? Fijémonos bien en Hebreos 4, versos 8 al 11. Sugiero realmente que usted estudie los capítulos 3 y 4 en su totalidad para entender esto, pero veamos versos 8 al 11 del capítulo 4 de Hebreos. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En el tiempo de Moisés, muchos, toda una generación, no entró en la tierra prometida para heredar el reposo prometido. Fíjese bien. No entraron en el reposo de Dios, porque fueron desobedientes. Y nos exhorta a nosotros a no ser desobedientes para no poder entrar en ese reposo. Pero no es el reposo que recibieron los demás que entraron en la tierra prometida bajo el mando de Josué. Es otro reposo, un reposo completo. No es un mandamiento,
este reposo que queda para el pueblo de Dios. Este reposo no es un mandamiento, sino una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cómo reposó Dios de sus obras de creación? Reposó completamente. Ya no sigue creando. Es cierto que sigue trabajando Dios, porque Dios no ha dejado de trabajar, pero dejó de trabajar completamente de sus obras de creación. Creó al mundo y no sigue creando, sino que el mundo queda creado. Él sigue sosteniendo a este mundo, pero no lo sigue creando. Terminó completamente esta obra de creación. Y nosotros algún día también vamos a terminar totalmente nuestras obras terrenales, nuestras obras relacionadas con este mundo y con esta vida, y vamos a entrar en nuestro reposo como el reposo de Dios. Un reposo prometido por Dios para todos aquellos que obedecen y que son fieles, un reposo eterno. El reposo verdadero del cristiano, fíjese bien, que no es un mandamiento. El cumplimiento de aquella sombra no es un mandamiento, sino una promesa, la promesa de descansar completamente de sus obras para siempre. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, la Biblia misma nos da esta interpretación del cumplimiento de esta promesa de Dios. Apocalipsis 14, verso 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Fíjese bien. Bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque ellos entran en su reposo. Se cumple al fin aquella sombra para nosotros. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Así que nuestro reposo eterno viene después de esta vida. Lo que hemos visto es que el día de reposo es una fiesta quitada por la muerte de Cristo. Porque esta era una de las fiestas solemnes de los judíos y tenía un propósito de recordar la salida de Egipto por el poder de Dios, y no era más que una sombra que significa ahora para nosotros una promesa hermosa de participar en el reposo de Dios, un reposo completo, absoluto, un reposo eterno que viene después de la muerte para el cristiano, cuando sus obras siguen con él, pero su labor en este mundo termina y entra en su reposo. Ahora, el último punto que queremos considerar en este estudio, debemos guardar el sábado, es el siguiente. Según la Biblia, en Romanos capítulo 7, tratar de guardar los 10 mandamientos y servir a Cristo es adulterio espiritual. Ahora, yo sé que para muchas personas hablar de no guardar los 10 mandamientos es un punto muy difícil, es un punto muy delicado. No estamos diciendo que los 10 mandamientos sean malos. No estamos diciendo que podamos ir y cometer adulterio y hacer lo que querramos hacer. Tenemos en el nuevo pacto restricciones y mandamientos también que nos enseñan una vida de pureza y santidad total. Una santidad perfecta en Cristo. Pero aquellos mandamientos como ley, como parte del pacto antiguo, tratar de guardar los 10 mandamientos, aquella ley, y servir a Cristo, es adulterio espiritual. Pero veámoslo en la Biblia, en Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 7. Romanos capítulo 7, versículos 1 al 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Aquí él escribe a cristianos.
que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea que la ley tiene poder sobre el hombre cuando el hombre está vivo, nada más. Refiriéndose, veremos a cuál ley. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora tomemos estos versos primero, versos 2 y 3. Se da el ejemplo de una mujer. Ella está casada con un hombre. Naturalmente está obligada a ser fiel a este hombre toda su vida. Por tanto, si mientras su marido todavía está vivo, ella tiene relaciones con otro hombre, todos sabemos que ella es adúltera. Pero, por otro lado, si muere el esposo, entonces ella queda libre de esa ley del marido, esa ley del matrimonio que le obligaba a ella a ser fiel al marido. Cuando el marido muere, entonces ella queda completamente libre de esa ley. Libre de unirse con otro hombre, de casarse de nuevo. Ya no está casada, ya no está ligada, ya no está unida a este primer hombre porque aquel murió. Y ella queda libre como viuda para unirse, para casarse con otro hombre. Siempre y cuando este hombre también esté libre de toda mujer. Ahora va a ser la comparación. Versículos 4 en adelante. Así también vosotros, hermanos míos, así también vosotros, así es el caso con nosotros también. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, ¿a qué? A la ley, mediante qué. ¿Por medio de qué? ¿Cómo es que morimos a la ley? Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el propósito de morir a la ley por medio del sacrificio, el cuerpo de Cristo Jesús en su muerte? Para que seáis de otro. O sea, para pertenecer a otra persona. ¿Y quién es? Del que resucitó de los muertos. O sea, Cristo mismo. A fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora fíjese bien. Estamos vivos. Y mientras estamos vivos, dice, ustedes judíos han estado ligados a la ley. Pero con la muerte de Jesucristo, nosotros en Él morimos a la ley. Estamos separados de la ley, ya no estamos ligados a la ley. Aquella ya no existe para nosotros, para que nosotros podamos unirnos, casarnos con otro. Estábamos casados, ligados, unidos a la ley, pero en la muerte de Jesucristo, en su sacrificio, morimos a la ley, ya no estamos obligados a la ley, sino que estamos libres de nuevo para poder casarnos con otro. ¿Y quién es este otro? El que resucitó de los muertos, Cristo Jesús. ¿Con qué fin en mente? A fin de que llevemos fruto para Dios, dice el verso 4. Ahora, con todo esto en mente, leamos de nuevo el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Estábamos casados con la ley, unidos a ella, obligados a ella, pero por medio del sacrificio de Cristo, estamos libres de la ley para poder casarnos con otro, con Cristo, para poder llevar fruto para Dios. Pero si tratamos de estar con la ley y con Cristo, estaríamos casados con dos. Estaríamos cometiendo
adulterio. Mientras estamos ligados a la ley, no podemos estar ligados a Cristo. Mientras la mujer estaba ligada a su primer esposo, mientras no muriera aquel, ella no estaba libre para casarse con otro hombre, porque esto sería adulterio. Y mientras nosotros estamos ligados a la ley, no estamos libres para casarnos con Cristo, porque esto sería adulterio. Adulteramos adulteramos espiritualmente cuando tratamos de guardar la ley y cuando tratamos al mismo tiempo de unirnos a Cristo y seguirle a Él y recibir la salvación que Él ofrece. ¿Verdad que está claro? Ahora, no sabemos a cuál ley se refiere todavía, pero la ley que sea, digamos, usted tal vez piensa que es la ley ritual, está bien, pensemos así por el momento, pero sea la ley que sea, no podemos estar con ella y con Cristo al mismo tiempo porque sería adulterio. En el sacrificio de Cristo morimos a esa ley. Sigamos leyendo en el verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, esto no nos está librando para el pecado, sino que nos está librando del pecado. Nos está dando libertad de la ley y libertad del pecado para poder llevar fruto glorioso para Dios. Pero hemos muerto a la ley y estamos libres de esa ley. ¿Cuál es ella? Leamos el verso 7. Continúa. Es la misma discusión, el mismo tema, la misma ley. Hay solamente una ley mencionada aquí. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿A cuál ley se refiere? Es la misma ley que dice, no codiciarás. ¿Cuál es esa? Según Éxodo 20:17. Esta es una ley de los 10 mandamientos. Nosotros tenemos que escoger entre la ley de los 10 mandamientos y Cristo. No podemos estar unidos a la ley de los 10 mandamientos, la ley que dice no codiciarás, aquella ley, aquel pacto antiguo, no podemos estar unidos a él y al mismo tiempo estar unidos a Cristo. Algunos dirán, bueno, esto quiere decir que podemos codiciar. De ninguna manera, porque también Cristo nos enseña que no debemos codiciar y nos enseña cómo no codiciar. Pero el punto es que aquella ley que incluye el mandamiento de no codiciar y el mandamiento de guardar el séptimo día de reposo, esa ley, estamos libres de ella en Cristo, hemos muerto a ella en Cristo, y si no, estamos cometiendo adulterio espiritual, unidos a dos al mismo tiempo. Usted tiene que escoger. Tenemos que escoger entre la ley de los 10 mandamientos y Cristo. ¿A cuál escoge usted? Permíteme dar un resumen con una pregunta. ¿Desea usted cometer los siguientes errores? El error de estar bajo maldición por no guardar perfectamente todos los mandamientos de la ley todo el tiempo. Esto es lo que exige la ley antigua. La ley de Moisés, la ley de Dios en el Antiguo Testamento exige perfección, perfecta obediencia. Ya lo leímos en Gálatas 3. ¿Quiere cometer ese error de estar bajo maldición por no guardar perfectamente todos los mandamientos de la ley todo el tiempo? ¿Quiere cometer el error de seguir practicando una sombra que fue quitada por la muerte de Jesucristo? La sombra del día de reposo, recordando la salida de Egipto con el poder de Dios, cuando ahora tenemos el reposo prometido del reposo eterno
perfecto del cristiano, quiere cometer el error de juzgar en cuanto a días de fiesta cuando la Biblia dice claramente que no debemos, y cuando hemos aprendido que el día de reposo de cada semana, el séptimo día de reposo, es una fiesta. Quiere cometer el error de cometer adulterio espiritual tratando de estar unido a Cristo y a la ley de los 10 mandamientos al mismo tiempo. Yo creo que usted no quiere cometer estos errores, ni yo, ni ninguna otra persona. Le invito a dedicarse al Evangelio de Cristo, el poder de Dios para salvarnos, no a la ley recibida por medio de Moisés. La Biblia dice en Juan 1:17 que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron en Cristo. Le quiero suplicar, por favor, si esto al menos ha sembrado cierta duda en su mente con respecto al día de reposo el sábado, le quiero suplicar que me dé la oportunidad de compartir nada más con usted la verdad del Evangelio de Cristo. En otra oportunidad quisiera hacerlo, quisiera que nos reuniéramos y que me diera la oportunidad solamente de leer algunos textos de la Biblia y ver su reacción, no a la ley, no al sábado, sino al Evangelio de Cristo. Ahora esto, hermanos, es la conclusión de esta lección. Debemos guardar el sábado. Espero que usted, cuando estudie esta lección con otras personas, que no permita que sea una discusión acalorada, ni que sea un pleito de ninguna manera. Si la persona quiere pelear, usted no pelee, por favor. Se necesitan 2 para pelear, y uno solo no puede pelear. Si quiere ponerse enojado y rojo y gritar, que grite y ya no estudiemos, porque en esta condición no podemos estudiar. Pero no se ponga usted a gritar con la persona y pelear con ella, ni a ofenderla de ninguna manera. Nuestro propósito es compartir la verdad como nosotros la entendemos. Darle a la otra persona la oportunidad también de expresar sus convicciones, pero insistir en que aceptemos como reglamento único la palabra de Dios. No permite que empiece a hablar de otros textos y de que empiece a hablar de la historia y esto que el otro, sino que usted insista, por favor, en este estudio, que vean estos textos y que responda a las preguntas conforme a estos textos. Cuando usted le pregunta cuál es el propósito del día de reposo según Deuteronomio 5, que no se vaya por otro lado a contestar la pregunta, sino en ese texto. Cuando le pregunta lo que significa el reposo en Hebreos 4, que el texto mismo conteste. Cuando pregunta a cuál ley se refiere en Romanos 7, que el texto mismo conteste, que es la ley que dice no codiciarás, no podemos negarlo. Y va a empezar a decir, bueno, podemos codiciar o esto. La Biblia habla. Nuestro único propósito es compartir la enseñanza con aquellas personas sinceras que desean conocer. Y después de esta lección, sugiero que vaya directamente a la lección que ya usted tiene en mano, la lección que ya estudió, el Evangelio. Si le da la oportunidad de compartir con él el Evangelio, después de esta lección se convenció al menos un poco acerca del sábado, entonces compartir el Evangelio, porque lo que necesita la persona es la salvación. Hay otras lecciones que siguen en esta serie que tienen que ver también con el día de reposo o con el antiguo pacto. La siguiente lección es los 2 pactos, una comparación entre los 2 pactos, sus diferencias, sus semejanzas y todo respecto a los 2 pactos. Y finalmente, en una tercera lección sobre esto, tendremos los argumentos de los sabatistas y respuestas que podemos dar a los argumentos que ellos presentan. Pero yo sugiero no ir directamente a estos puntos, sino empezar con esta lección, si es posible. Empezar con esta lección, y también sugiero que si la persona se convence con esta lección, empiece a enseñarle el Evangelio y después venga a enseñarle lo demás. Pero si después de esta lección debemos guardar el sábado, la persona ha quedado con muchas dudas todavía, y ya estudiaron ampliamente los versos que tenemos aquí,
Entonces siga con los 2 pactos y finalmente conteste todas las preguntas que tenga usando la hoja sobre los argumentos de los sabatistas que usted estudiará enseguida. Hermanos, más que todo lo que necesitamos hacer es hablar con amor, hablar la verdad, hablar sencillamente y claramente y respetar la voluntad, la decisión de otra persona. Nosotros no podemos obligar a otras personas a seguir la verdad, no podemos obligar a las personas a ver las cosas como nosotros las veamos. Quizás aprendemos de ellos también. Necesitamos tener esta actitud abierta de conversar y estudiar juntos, compartir un estudio de la palabra de Dios. Nuestra actitud será muy importante, especialmente al tratar con personas de estas sectas que son muy tajantes en sus convicciones. Espero que Dios le bendiga en su estudio de la palabra. La siguiente lección, antes de estudiarla, por favor, conteste las preguntas sobre la lección debemos guardar el sábado. Antes de seguir a la siguiente lección, favor de contestar estas preguntas y luego seguirán los 2 pactos. Que Dios le bendiga. En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vino al grupo de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor.